El grupo islamista Hamás e Israel completaron este sábado un quinto canje. 3 rehenes israelíes fueron liberados a cambio de 183 detenidos y presos palestinos, en un intercambio marcado por la visible malnutrición y deterioro físico de los 3 ex cautivos israelíes. Con este y más titulares, arrancamos. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu advirtió que habrá represalias contra Hamás por la condición en la que fueron liberados los rehenes israelíes. También del lado palestino denuncian abusos y malos tratos a los presos liberados. Y aquí en Alemania, cientos de miles de personas salen a las calles para manifestarse contra la ultraderecha. En Múnich, la más multitudinaria, fueron más de 250.000. Pero también hubo movilizaciones en ciudades como Bremen, Frankfurt y Hannover. Lo analizamos con nuestra corresponsal política. Ecuador, a un día de las elecciones, 16 candidatos concurren el domingo por la presidencia del país. Las encuestas auguran una segunda vuelta entre el presidente Noboa y la correísta Luisa González. Les contamos de quiénes se trata. Bienvenidos a DW Noticias. Soy Leandro Fest. Gracias por elegirnos. El movimiento islamista Hamás, considerado terrorista por varios países, liberó este sábado a 3 rehenes israelíes cautivos desde hace 16 meses en Gaza. Los 3 hombres fueron expuestos en un podio en una ceremonia organizada por milicianos de Hamás en la ciudad de Ir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. El aspecto demacrado y envejecido de los rehenes despertó la indignación del gobierno israelí. Los 3 hombres fueron capturados en el ataque terrorista de Hamás en suelo israelí el 7 de octubre de 2023. Así se completó este sábado el quinto canje entre Hamás e Israel. Veamos. Delgados, débiles y pálidos. Los 3 hombres salieron en peores condiciones físicas que los otros 18 rehenes que han sido liberados desde que se acordó el cese al fuego hace 3 semanas. Fueron obligados a dirigirse a la multitud congregada en la ceremonia de entrega, rodeados por decenas de combatientes de Hamás. Familiares y amigos siguieron la liberación en vivo. La champaña fluyó cuando Ohad Ben-Ami salió libre, pero su familia tuvo sentimientos encontrados. Ha sido muy duro verlo así. No parece el mismo. Parece que ha sufrido mucho por no estar en casa durante tanto tiempo. Fue muy difícil para mí verlo así. Muy, muy duro. Más tarde, Ohad Ben-Ami se reunió con su esposa, quien también fue tomada como rehén en los ataques del 7 de octubre. Ella fue liberada durante un alto el fuego de una semana en noviembre de 2023. Or Levy y Eli Sharabi también se reunieron con sus familias. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu criticó el estado de los 3 liberados, prometiendo que habría consecuencias. Las impactantes imágenes que hemos visto hoy no quedarán sin respuesta. El gobierno, junto con los responsables de seguridad, velarán por ellos y sus familiares. El gobierno de Israel se compromete a garantizar el regreso de todos los rehenes y desaparecidos. A cambio de la liberación de los 3 rehenes, Israel puso en libertad a más de 180 prisioneros palestinos. Muchos palestinos liberados de cárceles israelíes durante el alto el fuego también han aparecido demacrados y pálidos. Y han acusado repetidamente a Israel de abusos y malos tratos durante su detención. La ocupación nos ha tratado con humillación durante este año y medio. Cortaron nuestros contactos con el mundo. Desde el 7 de octubre no sabíamos lo que pasaba fuera de la cárcel. Según la organización Media Luna Roja, 7 de los prisioneros palestinos liberados fueron trasladados a hospitales para recibir tratamiento. Las familias de ambas partes esperan que el alto el fuego de 6 semanas se mantenga hasta el regreso de sus seres queridos. Mientras tanto, aquí en Alemania, más de 250.000 personas, según la policía, se manifestaron este sábado en la ciudad de Múnich en contra del partido ultraderechista alemán Alternativa para Alemania.
Y también en contra de la reciente cooperación de los cristiano-demócratas con esta formación para tramitar un endurecimiento de la ley de asilo en el Parlamento. Esto ocurre a 2 semanas de las elecciones y con unas encuestas que darían a la AfD en segundo lugar. El fin de semana pasado, el rechazo a la ultraderecha se mostró también en las calles de Berlín, donde salieron 160.000 personas a manifestarse. Y tenemos la gran oportunidad de desarrollar este tema con nuestra analista política Úrsula Moreno aquí en Berlín. Gracias por atendernos, Úrsula. El fin de semana pasado en Hamburgo y en Berlín y este sábado también multitudinarias manifestaciones en Múnich. ¿Qué lleva a la gente a protestar? Hola, Leandro, pues ya lo contabas, protestan contra la ultraderecha de Alternativa para Alemania, que es un partido antieuropeo, anti-inmigración, un partido protesta, anti-establishment. Temen que salga tan fortalecido, ahora mismo está en un 20% de la intención de voto después de los próximos comicios, que los partidos tradicionales se planteen algún tipo de cooperación con ellos. Las manifestaciones comenzaron, ya lo contabas, la semana pasada, después de que el Partido Conservador de la Unión Democristiana presentara una moción no vinculante para rechazar a todos los migrantes sin papeles en la frontera, también a los solicitantes de asilo, y eso es algo que contraviene los acuerdos europeos, el derecho internacional. Recibió finalmente el apoyo de la ultraderecha en el Parlamento, aunque 2 días más tarde fue rechazado como proyecto de ley. Con todo, Merz ha roto un acuerdo tácito, un acuerdo no escrito desde la posguerra entre todos los partidos tradicionales, que consiste en no cooperar a nivel nacional con la extrema derecha. Es lo que se conoce como Brandmauer o como cortafuegos en español. Y la gente que está saliendo a las calles a protestar teme que este cortafuegos peligre después del 23 de febrero. Temen que se facilite de alguna manera al partido ultraderechista a salir del ostracismo. Úrsula, hablabas de la fecha del 23 de febrero, que concretamente que es en 2 semanas, que son las elecciones federales aquí en Alemania. Y hasta ahora Friedrich Merz es el candidato con más posibilidades. Después de la reciente cooperación con la ultraderecha que nombrabas recién en el Parlamento, ¿esto le pasa factura de alguna manera a Merz, estas protestas? Pues es difícil saberlo porque ahora mismo se mantiene estable en las encuestas, pero el canciller y candidato de los socialdemócratas, Olaf Scholz, volvió a acusar hoy a Merz, que como decías lidera las encuestas con un 30%, es decir, duplicando a los socialdemócratas. Dijo que faltó a su palabra, que rompió un tabú. Es obvio que Scholz quiere aprovechar el descontento en las calles para captar ese voto más centrista y pedirles que pongan la cruz que van a poner donde los democristianos ahora en los socialdemócratas. Pero Friedrich Merz volvió a insistir hoy en que no va a cooperar bajo ningún concepto con el AfD. Mañana se verán las caras en el primer duelo televisivo y ahí quizás veamos cómo se encaminan las encuestas, Leandro. A ver si ese debate de mañana también influye en el devenir de las próximas elecciones. Gracias, Úrsula, como siempre, por tu detallado análisis. Y hablando de la ultraderecha, hacer grande a Europa de nuevo. ¿Les suena de algo? Bueno, bajo ese lema se reunieron este sábado en Madrid los principales líderes de la ultraderecha europea, miembros de la Alianza Patriotas, que pretenden aprovechar el impulso que pueda surgir de la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. Abogan por un giro de 180 grados en la política europea. Los objetivos: poner freno a la inmigración, restablecer los valores cristianos y detener la lucha contra el cambio climático. Una demostración de unidad en las afueras de Madrid. Los líderes del grupo parlamentario Patriotas por Europa se reunieron bajo un lema que suena familiar: hacer Europa grande de nuevo. El tornado de Trump ha cambiado al mundo en solo un par de semanas. Se ha acabado una época. Ayer nosotros fuimos los herejes. Hoy nosotros somos el mainstream. La victoria de Donald Trump no puede verse como una mera alternancia de poder en un país democrático ni como un arrebato democrático en una nación en declive. Estamos asistiendo a un verdadero cambio global. Nous sommes en face d'un véritable basculement mondial. Un cambio que el tercer bloque más fuerte del Parlamento Europeo espera aprovechar.
Los representantes de la ultraderecha se posicionaron en contra de lo que denominan opiniones políticas de izquierdas, la mala gestión económica, la inmigración irregular y el Pacto Verde de la Unión Europea. Cada día somos más pobres, pero cada día, eso está claro, la diferencia con Estados Unidos y con China ha crecido de una forma brutal. Estados Unidos y nosotros estábamos hace 10 años parejos. Ahora nos doblan. ¿Y por qué es eso? Pues porque nosotros hemos fracasado en todos los frentes, porque estamos en un camino fracasado de la Unión Europea. Sara Delange, catedrática especializada en pluralismo político, cree que los patriotas suponen un gran reto para la democracia. Podrían hacer que la Unión Europea cambiara de rumbo. Su fuerza radica en convencer a los partidos mayoritarios y en el Parlamento Europeo, especialmente al Partido Popular Europeo de von der Leyen, para que se muevan en su dirección y en anticipar que incluso podrían perder más votantes en favor de los patriotas de Europa, lo que, por ejemplo, les hace estar más dispuestos a imponer políticas migratorias más estrictas, a abandonar las políticas verdes, quizás incluso a abandonar el Pacto Verde. Con su primera reunión oficial, los patriotas por Europa quieren enviar una señal a Bruselas. Se consolidan como fuerza política importante. Y lo adelantábamos en nuestros titulares. Ecuador celebra este domingo nuevas elecciones generales tras 14 meses de inestabilidad y turbulencia política, económica y social. La seguridad y la economía, aspectos que más preocupan a los ecuatorianos, han centrado las campañas de los 16 candidatos. A la cabeza de los sondeos están Luisa González, de Revolución Ciudadana, y el actual mandatario Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional. Ecuador cierra sus fronteras con Colombia y Perú y militariza los puertos y otras zonas estratégicas para garantizar la seguridad durante las elecciones. Entre los 16 candidatos, los sondeos dan como favoritos al actual mandatario Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional, y a Luisa González, de Revolución Ciudadana. Ambos se enfrentaron ya en 2023, cuando el empresario de 37 años asumió el último año y medio de la presidencia de Guillermo Lasso, que no pudo completar su mandato tras un sonado proceso de destitución. Ya no es solo una elección, es una lucha contra la desigualdad, contra el pasado, es una lucha contra el narcotráfico, contra la delincuencia, contra la indolencia. ¿Jura usted por su honor ante Dios? Noboa fue perdiendo los altos niveles de popularidad que tuvo inicialmente. No logró resolver la crisis de seguridad que golpea al país ni frenar la depauperación económica y financiera. Su estrategia de declarar terroristas a las pandillas e imponer un estado de excepción no resultó. Según el Ministerio del Interior ecuatoriano, en 2023 se alcanzó el récord histórico de 22 asesinatos por día, pero enero de 2025 fue el mes más violento en los últimos 3 años, con un promedio de 23,5 asesinatos, casi un crimen por hora. Y aunque cayó la inflación, el país atraviesa una grave crisis energética debido a la sequía, que provoca cortes de electricidad de hasta 14 horas diarias. La tasa de pobreza se disparó al 28% y se han perdido más de 200.000 puestos de trabajo. Esa es la situación que propone revertir Luisa González con el lema Revivir Ecuador. Vamos juntos a enseñarles que al pueblo se lo respeta. Vamos a cambiar la realidad de este país, juntos ustedes y yo. La abogada de 47 años encabeza en el país el proyecto liderado desde el exilio por el expresidente Rafael Correa. Centra su campaña en seguridad, inversión social, educación gratuita y energías renovables. Este jueves pidió a sus simpatizantes estar alerta para garantizar transparencia en el escrutinio. La polarización del país apunta a una decisión crucial: mantener el modelo neoliberal de Noboa o regresar al modelo correísta que representa Luisa González. Y un poco de cultura para despedirnos, concretamente en Ciudad de México, donde este fin de semana se realiza una de las mayores ferias de arte de América Latina, Zona Maco, que celebra su 21ª edición con lo más destacado del arte contemporáneo internacional. En el evento participan unas 200 galerías de más de 30 países con obras de los artistas más representativos de la escena global. También hay charlas con expertos internacionales, además de exposiciones en diversos puntos de la ciudad.
Y hasta aquí llegamos, pero hay mucho más en nuestras redes sociales gracias a un equipo de compañeros que trabajan las 24 horas para mantenerlos informados. En nombre de ese equipo me despido. Hasta la próxima edición de DW Noticias.